un poco, pero ahí vamos. Ya, listo. Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por su presencia en este módulo en el que vamos a charlar sobre financiamiento de los organismos públicos locales electorales. Vamos a hablar el día de hoy sobre presupuesto público, algunos de sus elementos, definiciones, características, para hablar también tanto de autonomía presupuestal por un lado, como las bases constitucionales que tienen los organismos públicos electorales con relación a su presupuesto. Y si nos da tiempo hoy, tenemos la clase de lunes, analizaremos un par de casos relativos a la autonomía presupuestal, a la importancia que tiene la autonomía presupuestal para el funcionamiento de los organismos públicos locales electorales y controversias que se han suscitado con el Ejecutivo, ¿no? Vamos a tomar por lo menos dos casos, un caso de Veracruz y un caso de Ciudad de México, que el caso de Ciudad de México, disculpándome por el chilangocentrismo, tiene la virtud de ser nuevo, de ser de 2021, ¿no? Y que tiene una importancia específica en lo que hace a la definición, a la redefinición. Tiene sus aspectos procesales en los que podemos o no detenernos, eso ya lo veremos, pero el aspecto sustantivo es justamente, como vamos a ver ahorita, estas interacciones entre el Ejecutivo y el Legislativo y la parte fuerte del presupuesto, ¿no? Nos vamos a también a detener un poco en el marco normativo, tanto en el marco normativo de Veracruz como en el marco normativo de la Ciudad de México y, como decía, en las bases constitucionales. Y a partir de eso analizaremos, como digo, estos principios de derecho presupuestal y en general del presupuesto, ¿no? Entonces, bueno, está ahí la presentación que espero poder permanentemente tener en esta modalidad, porque luego se me complica un poco, la verdad, compartirla de manera adecuada. De hecho, ya estoy teniendo algunos problemas aquí con mi cursor. Voy a tener que, es que necesito que no la ven ustedes y yo no puedo regresar a la pantalla. Denme nada más un segundo, voy a detenerle, voy a volverla a presentar, porque ya estaba teniendo, justamente me sucede luego, que cuando comparto la pantalla completa, tengo ese problema, ¿no? Entonces, permítanme porque es que, a ver, tengo un problema con el cursor otra vez, y entonces no puedo ver lo que necesito yo. Ay, espérenme tantito, ¿eh? Es que no sé por qué está sucediendo esta parte. Ya vemos la presentación, ¿eh? Ah, está, ok. Sí. Nada más que lo que no tengo claro es que, miren, cuando me voy a la presentación, a ver, permítame, es que, a ver, no sé por qué me está, voy a volver a abrirla. Permítanme tantito, ¿eh? Una disculpa, lo que pasa es que por alguna razón, y aquí me estaba diciendo que al compartir de esa manera la presentación iba a tener problemas, y efectivamente fue así. Bueno, creo que ya está resuelto. Disculpen, este es un problema que luego tengo y que luego me impide compartir las presentaciones completas porque justamente me sucede esta cosa con mi cursor. Bueno, el presupuesto, vamos a una disculpa por la distracción y por no, insisto, por no poder compartir la pantalla completa. El presupuesto es la herramienta más poderosa que tiene el Estado para influir en la economía de un país, ¿no? En el presupuesto se fijan políticas, objetivos, metas, programas, subprogramas, actividades y la jerarquía que tienen estos diversos sectores, estos diversos ejes dentro del quehacer del gobierno. Es muy importante que exista, por lo tanto, y vamos a ir viendo esta parte, ¿no? Que son todos ellos elementos del presupuesto, un equilibrio o un perfecto equilibrio, lo cual normalmente no se logra, ¿no? Pero un perfecto equilibrio entre los ingresos y los gastos. La base económica que se le imputa a todas las actividades presupuestarias del Estado
es a partir de que todas las colectividades sociales tienen el problema de escasez, ¿no? Escasez de recursos comparados con las demandas y las necesidades. Entonces, el reparto que el Estado hace de los recursos financieros que provienen de las tributaciones, de las diferentes formas de obtener ingresos de la sociedad, y en el caso de las tributaciones, ¿no?, que la colectividad realiza, se puede enlazar en forma directa con la necesidad que se tiene de proporcionar ayuda a los que necesitan o a los que más lo necesitan económicamente hablando. Y entonces los gobiernos se ven en la necesidad de establecer medidas de redistribución, ¿no? Redistribuciones amplias, equitativas de los recursos públicos con los que cuentan. Y este reparto lo lleva a cabo el Estado a través de la asignación de diversas partidas presupuestales entre las distintas funciones que tiene encomendadas, ¿no? Y cada una de estas partidas nos muestran la importancia que tienen para el gobierno las demandas de la sociedad. Y de acuerdo con algunos autores, el grado de desarrollo de la sociedad influye de manera decisiva en la importancia relativa de cada una de las partidas presupuestarias, ¿no? Y el tipo de régimen político también es decisivo para la determinación del presupuesto público. En los países altamente desarrollados, ¿no? Francia, Alemania, Inglaterra, los impuestos, los países nórdicos, que siempre son un ejemplo de esta parte de recaudación, las tributaciones que pagan las personas al gobierno son elevadas, ¿no? Y reciben a cambio servicios públicos que satisfacen total o casi totalmente a la población, y esto contribuye de manera importante a la nueva evasión fiscal, ¿no? Respecto del tipo de régimen político, también este influye de manera decisiva a la hora de determinar el presupuesto, porque se tiene el ejemplo que si un partido político, y cuando vaya a decir partidos políticos, aunque me refiera a controversias, lo voy a decir de una vez y lo voy a reiterar en varias ocasiones, no me refiero a un partido político en particular, en específico, aunque las controversias se hayan suscitado en entidades que tengan una composición, digamos, política, pero no es esto una manifestación en contra de un partido político alguno, es nada más, vamos a analizar también esos casos, esto lo digo como paréntesis, pero por si hiciera falta, y como dije, lo voy a reiterar, en el entramado institucional que supone el presupuesto. Y desde luego, el presupuesto tiene además, como al tener estos elementos, también implica el ejercicio de recursos, y eso va a implicar necesariamente que haya tensiones, que haya planes presupuestales, y que esos planes presupuestales normalmente consideran recortes, pero esos recortes tienen distintos impactos dependiendo de la instancia de que se trate. Y para los soples, pues este ha sido un problema, digamos, constante en los últimos años, insisto, sin que eso quiera decir ninguna alusión ni ninguna cuestión relativa a partido político alguno. Pero bueno, decía pues que si hay un partido político, cualquiera, que ostenta el poder en algún municipio, en algún estado, o el mismo gobierno federal, y esta es oposición, por ejemplo, al partido que tiene el poder central, presidencia, el gobierno estatal, se presentan serios problemas de carácter partidista, ¿no?, para la autorización de dicho presupuesto y para su ejecución. Y además de las que representa la asignación de los recursos financieros, provocando con ello que no se satisfagan las necesidades de la población, motivando que se lleven a cabo manifestaciones públicas, mítines, etcétera, ¿no? Protestas variadas. El caso que revisaremos de la Ciudad de México estuvo atravesado por algunas protestas con relación a esto, ¿no? Porque significa la interacción de factores políticos también, ¿no? O sea, no nada más es el orden instrumental de la legislación, no nada más son los principios a partir de los cuales se trazan las metas presupuestales, sino que también vamos a tener un diseño, ya había hablado del gobierno como entidad, que es el que propone en buena medida, y no es el que autoriza, pero es el que tiene alguna injerencia en los planes presupuestales, y obviamente depende también del factor político, en tanto supone una discusión legislativa, ¿no? Pero claro, estas interacciones puede suceder que haya mayorías o no, que permitan que haya recortes o no, o que permitan que haya un eje o una serie de ejes presupuestales
que, como en los casos que vamos a ver, pues suponen una merma para los recursos de la función electoral en las entidades federativas. También en la federación, pero nos vamos a concentrar en las entidades federativas, ¿no? Entonces, justamente esta cuestión es lo que justifica, ¿no?, estos problemas, la elaboración de presupuestos, tanto de ingresos como egresos por parte del Estado. O sea, de dónde viene el dinero de la colectividad, a dónde va a parar, y siempre se va a tratar que haya un equilibrio entre ambos, ¿no? Lo que se conoce como el déficit cero, que no haya menos ingresos que egresos, aunque normalmente esta cuestión no se trata. Después veremos los principios del derecho presupuestal, uno de los cuales justamente es el equilibrio, ¿no? Y hemos escuchado en distintas ocasiones y llevado de distintos ámbitos esta cosa del equilibrio presupuestal, que básicamente, insisto, supone que los gastos y que los ingresos y los gastos o las erogaciones tengan una cierta armonía. Normalmente se gasta más de lo que se tiene y bueno, ya ahí entramos a otras cuestiones financieras como la deuda, etcétera, que no son tema, ¿no? Aquí nos vamos a hablar únicamente del presupuesto. Y uno de los objetivos que tienen las partidas presupuestales es la distribución de los servicios públicos, ¿no? Muchas medidas, tanto de captación de recursos como de distribución de los mismos, afectan la situación económica, financiera de un país o de una entidad, ¿no? Y se pueden presentar algunos objetivos políticos, ¿no? La asignación, la distribución, la estabilización, ¿no? Entonces, en la medida en que los objetivos son distintos, los objetivos de gobierno, ¿no?, que los gobiernos y los regímenes políticos tienen cada uno sus planes, digamos, presupuestales, sus intereses presupuestales, y con ello también, pues, vienen recortes, ¿no? O vienen asignaciones extra, dependiendo de los objetivos. Otra vez, esto es importante, dependiendo de los objetivos de los gobiernos, ¿no? Entonces, en la medida en que estos objetivos sean distintos, es probable que cualquier medida de ingreso o gasto afecte a más de un objetivo, ¿no? Hemos vivido, esto lo pongo sin ninguna polémica, simple y sencillamente contextualizando, porque es importante para efectos de lo que vamos a ver, tanto de la asignación como de la ejecución del presupuesto, de los OPLES, políticas no necesariamente redistributivas en el sentido estricto económico, pero en donde el presupuesto se le ha asignado a ciertos sectores, digámoslo de esta manera. Y como no ha habido una recaudación mayor, una captación mayor de recursos, pues eso supone entonces que hay recortes a otros sectores, ¿no? Siendo el electoral quizás uno de los más cuestionados y castigados por esto, ¿no? Insisto, no es para hacer polémica, solo contextualizo un poco esta cuestión y cómo tiene que ver con el ejercicio del gobierno, tiene que ver en cómo y a qué se le destinan recursos, por qué se le destinan de esta manera, y bueno, eso suscita, como digo ya, problemáticas, ¿no?, que veremos más adelante, impactan, en este caso, en la ejecución de programas que son variados, en la consecución de objetivos, pero también en el propio quehacer de la institución, en este caso electoral, ¿no?, las instituciones electorales de los estados. Bueno, entonces decía, el objetivo tiene varios objetivos. El objetivo, objetivos políticos de asignación, distribución y estabilización, siendo el objetivo político de asignación de bienes públicos que se realiza forzosamente por parte del Estado y que no es posible que se pueda hacer por medio de un sistema de mercado, en donde los bienes están sujetos a la oferta y a la demanda, porque los beneficios que proporcionan los bienes sociales son para todos los integrantes de la colectividad pública. No son cuestiones privadas, pues, ¿no? Entonces, si los beneficios están a disposición de todo público o de un público objetivo, quienes utilizan los servicios no están dispuestos voluntariamente a pagar por ellos, ¿no? Por lo que, si los pagos no son voluntarios, entonces necesitamos la intervención del Estado. Esa es la idea de los servicios públicos, ¿no? Y aparece un problema importante en esto, ¿no? Cómo el gobierno debe determinar la cantidad de bienes y servicios que se proporcionan a la población, ¿no? Ahorita estamos en una parte instrumental del presupuesto, ¿no?, en una parte general. Es decir, cuando nos hacemos esta pregunta de determinar bienes y servicios que se proporcionan a la población, estamos pensando en la clase, la cantidad de bienes, de servicios sociales que se deben de proporcionar, y lo más delicado es
cuánto debe de cobrar el Estado respecto de sus bienes y servicios, ¿no? Por lo general, las personas consideramos o consideran que se merecen recibir servicios públicos suficientes para que se satisfagan sus necesidades, que tengan calidad para que no sean objetos de reclamación, pero la cantidad que el gobierno fija como contribución al otorgamiento de los servicios públicos no es representativa respecto al costo que tienen, ¿no? Se presentan situaciones todavía más graves, la colectividad exige que se satisfagan todas las necesidades a cambio de nada, ¿no? A cambio de no tener que pagar más impuestos y ser usuarios como gratuitos de los bienes, ¿no? Claro, aquí también hay partes que tienen que ver con el diseño del Estado, qué tanto interviene, cuáles son los servicios públicos, y hemos visto que en las últimas décadas los servicios públicos son abandonados, ¿no? Prácticamente se transforman en bienes de mercado y entonces se van privatizando. Pero bueno, de todas maneras, los gobiernos en general pues deciden estas cuestiones relativas a los servicios públicos, cuáles son, qué partidas se les asignan. Y bueno, volviendo al objetivo político de la distribución, este se basa en el eficiente reparto de la riqueza pública, ¿no? Porque hay necesidades de la población y siempre trata de ser equitativo en su reparto. Claro, aquí entran en juego consideraciones que no pueden escapar a la filosofía social y que tienen en sí mismas juicios de valor como lo justo y lo injusto. Vamos a encontrar debates, ¿no? Pero teóricamente, la distribución eficiente de los bienes y de los servicios públicos se tendría que hacer de manera tal que se maximice la función de bienestar social, con objetivos perfectamente definidos, que cumplan con los requisitos de equidad necesarios para llevar a cabo esta distribución. Ahorita nos vamos a detener después en el principio de equidad, que no es lo mismo la equidad en la contienda electoral, ¿no? En la igualdad de condiciones que la equidad presupuestaria, lo veremos, ¿no? Pero desgraciadamente, en esta asignación de recursos, influyen de manera decisiva factores que afectan a esta, ¿no? Cuestiones políticas, económicas, de salud, educativas, por mencionar algunas. Y entonces lo que hemos visto en esta primera parte relativa a estos objetivos políticos es que justamente, digo justamente en el sentido de la controversia, no de que sea justo justo en el sentido de justicia lo que sucede, vemos una tensión al día de hoy, ¿no? Una tensión que cuestiona, insisto, esto es como, no estoy diciendo yo que yo la cuestione, hay un cuestionamiento gubernamental, un cuestionamiento social, no creo que muy justificado, pero existe ahí, habríamos de preguntarnos por qué, en todo caso, en torno al costo de la democracia, ¿no? Y se vislumbra en varias partes. Y claro, a la hora de la ejecución presupuestal, empezamos a tener una serie de problemas. Para algunas personas es importante que la democracia funcione y que la democracia para funcionar cuesta, ¿no? Hay muchas personas que desde la ciencia política defienden el costo de la democracia y dicen, pues sí, cuesta muy caro, porque son muchas las tareas que tienen los órganos democráticos, ¿no? Y la otra posición, y digo, estas posiciones están en tensión y son parte de discusiones más amplias, ¿no? Que podemos abordar si gustan, porque enmarcan, pues, la controversia política y jurídica, ¿no? De por qué se les deja de asignar y qué justificaciones tiene, justificaciones sociales, que vamos a ver que es un elemento en la elaboración y ejecución del presupuesto, ¿no? Las demandas sociales. Bueno, pues, decía entonces que hay quienes dicen, pues es que la democracia cuesta y se tiene que pagar lo necesario, ¿no? Y se manifiesta en distintas áreas. Por un lado, claro, el costo que tienen los órganos electorales, el costo que tiene financiar los partidos políticos y algunos otros costos asociados. Está en el centro, por alguna razón, que no voy a abordar, que podríamos abordar en otro espacio, la cuestión de los plurinominales, ¿no? La cuestión de la representación y la cuestión de que cuestan mucho dinero. En realidad, si uno ve el presupuesto y ve lo que cuestan, pues no es tanto, pero tiene estos efectos políticos de descrédito, ¿no? Que tendríamos que preguntarnos por qué. No creo que sea justificado, pero ¿por qué entonces hay tanta gente que está dispuesta a seguir esa parte, ¿no?
y a creer esa parte. Creo que ahí ha habido algunas diferencias, algunas brechas que no se han podido cerrar. Son elementos políticos, ¿no? Económicos, educativos. No se debe perder de vista las dos definiciones de eficiencia que se utilizan en economía, la eficiencia técnica, la eficiencia económica, ¿no? Hablando de la eficiencia técnica, ¿no? A la hora de la asignación de recursos. La eficiencia técnica es que requiere que no se pueda producir más de un bien sin que se obtenga menos de otro, ¿no? O sea, si fueran factores de producción, la producción negativa. Y la segunda es la identificada con la optimidad de Pareto, que alguna vez la habrán escuchado, ¿no? Que ninguna persona pueda mejorar sin empeorar la situación de otra persona. Entonces, la relación que existe entre la economía del bienestar y la teoría económica moderna es muy débil, porque se considera, cuando tengo aquí mensajes, luego me detengo a leerlos, nada más para ver de dónde provienen, porque luego se me corta la comunicación y me avisan por WhatsApp que ya no me están escuchando. Ok. Decía pues, es una débil, se considera que la economía política clásica no están marcados los límites entre el análisis de la economía del bienestar y algunos tipos de investigaciones económicas. No se le ha dado un lugar importante al bienestar y parte de la discusión política parte de ahí, ¿no? Sectores que han sido descobijados por unos ciertos modelos. Bueno, entonces cuando aumenta la duda en la aplicación de la ética en la economía del bienestar pasa a ser cada día más incierta. Se le enmarca en un ámbito de estrechez, peor aún, se le separa por completo de la economía, ¿no? Dice Amartya Sen que la economía del bienestar, ahí lo voy a acercar un poquito más porque lo tengo en apunte aquí, que la economía del bienestar ha sido el equivalente económico del agujero negro, ¿no? Las cosas pueden entrar, pero nada puede salir de ella. Entonces, en esta reducción al que se ha llevado la economía del bienestar, ha determinado que el último criterio de valoración era esta optimidad de Pareto, ¿no? La idea de beneficiar a uno para perjudicar a otra persona. Y la base de la elección económica era el egoísta, ¿no? Y se redujo con ello, estas decisiones de política económica, redujeron totalmente la posibilidad de hacer o de decir algo interesante, ¿no? Hay una idea del teorema de la imposibilidad que demuestra el desacuerdo que causa la eliminación de las comparaciones individuales para lograr una elección social sólida y absoluta que satisfaga condiciones de razonabilidad. Entonces, bueno, la idea del teorema de la economía del bienestar establece que bajo ciertas condiciones, en particular sin externalidad, o sea, sin dependencias externas al mercado, todo equilibrio, toda estabilización perfectamente competitiva es un óptimo en el sentido de Pareto, ¿no? De lograr que nadie se perjudique y beneficiar a otros, y algunas condiciones adicionales, y entonces todo estado social óptimo en este sentido significa un equilibrio, una estabilización perfectamente competitiva, con respecto a algún conjunto de precios, ¿no? Y para alguna distribución inicial de las dotaciones de las personas. Entonces, en lo que se refiere a la estabilización, resulta difícil que el Estado no plantee la problemática de la insuficiencia de recursos financieros respecto a los gastos que pueden presentarse en una sociedad. O sea, casi siempre va a haber un desequilibrio, ¿no? Entre ingresos y gastos públicos. Y esto, pues, conlleva permanentemente a déficit, ¿no? O sea, que tenemos más deudas, o bueno, más bien, que tenemos más gastos que ingresos y que, por lo tanto, se recurre a la deuda, ¿no? Pero también déficit de satisfactores sociales, quedan insatisfechos y entonces hay intranquilidad pública. De tal manera que resulta necesario plantearse una política presupuestaria correcta y adecuada a las necesidades de la colectividad. Ahí el problema es, bueno, cómo las definimos, ¿no? Y vamos a encontrar controversias y problemas a la hora de la asignación de recursos y factores políticos que pesan más que otros. Pero bueno, la política presupuestaria, pues, es en sí misma una labor difícil, ¿no? Y muy pocas veces conduce a una solución perfecta, porque la eficiencia de la utilización de los recursos es una situación que debe considerarse como una cuestión de grado. La problemática que se plantea, ¿no? En qué forma debe el Estado proveer bienes sociales
dentro de un marco tal que resulte justo y equitativo, pero que también sea eficiente y posible, ¿no? De tal manera, pues, que las decisiones acerca del destino de los recursos financieros públicos le dan una estructura definida poco a poco a una nación, en el aspecto cultural, las situaciones políticas, democráticas, e inducen directa o indirectamente a la determinación de los objetivos, ¿no? Tanto económicos como sociales. Aquí está esta parte de si la democracia cuesta, cuánto cuesta y por qué debe de costar lo que cuesta, y todos los debates que le son paralelos, ¿no? Entonces, pues, se puede decir que la presupuestación pública no es tan sencilla como pareciera, ¿no? Constituye una forma de manifestar arreglos políticos e institucionales en un país. Entonces, lo que el gobierno decida qué hacer respecto al gasto público va a repercutir sensiblemente en muchos sectores de la sociedad, ya que muchos entes económicos están en función de los planes que el Estado tenga respecto del mismo. O sea, pueden presentarse situaciones varias en donde el ámbito económico nacional, dado que el gasto público se puede convertir en un instrumento de control para influir en el consumo, la demanda, la inversión, las fuentes de trabajo, pero también lo veremos en la autonomía de ciertos entes, ¿no? Como es el caso de los OPLES. Y ahí vamos a encontrar ese tipo de controversias, ¿no? Bueno, ahorita vamos a un poco a la naturaleza jurídica de los OPLES para ir, bueno, ¿y por qué esta cuestión presupuestal tendría que estar atravesada por el Estado y por el gobierno y cuáles son, en todo caso, esas tensiones, ¿no? Entonces, como sabemos, el Estado obtiene los recursos financieros para solventar los gastos en una situación que aparentemente es ilógica, pero tiene una razón de ser, ¿no? Cuando hablamos de finanzas privadas, nos encontramos que las empresas, las industrias, presupuestan primero sus ingresos y luego sus gastos, ¿no? O sea, sus gastos van en función directa a sus ingresos, cosa que no sucede en las finanzas públicas, porque es a la inversa. El gobierno primero calcula sus gastos y luego los ingresos, ¿sí? Y entonces, podríamos preguntarnos si esta forma de presupuestar funciona, si es correcta, si hablando en términos de juicios de valor, si este procedimiento es justo, o será que justamente debido a esta forma de actuar el gobierno siempre hay diferencias entre ingresos y gastos, ¿no? Pero los ingresos del gobierno federal, estatal y municipal constituyen un asunto importante y no menos polémico, ¿no? Siempre va a haber una lucha entre el Estado y la sociedad y también va a haber una lucha entre algunos de los órganos que no son de gobierno, pero que dependen para el ejercicio de sus actividades del presupuesto público, ¿no? Y bueno, entonces, como saben, ¿no? Dentro del marco contextual del sistema tributario de un país, nos encontramos que los impuestos tienen un lugar importante, ¿no? Que se dan en los 3 niveles de gobierno, que tienen facultades, además de cobrar impuestos, crear otros específicos en su propio ámbito territorial. En México hay un desequilibrio ahí, ¿no? La federación recauda muchísimo más de lo que recaudan los estados y ahí también hay ámbitos de tensión, ¿no? Pero bueno, el chiste pues es que el fundamento normativo de la tributación en nuestro país tiene su base constitucional y tiene una base legal, ¿no? La Ley de Ingresos de la Federación. Entonces, cuando se trata de distribuir los recursos financieros que el Estado tiene por concepto de tributaciones, se lleva a cabo en proporción directa, tratando de ayudar a los más necesitados económicamente hablando, y lo hace aparentemente a costa de lo que más tienen. Esa es la función de distribución. No se cumple en realidad, o no se cumple, o no se ha cumplido cabalmente, ¿no? Ahí tenemos otro campo de disputa. No me voy a meter en esos temas polémicos, ¿no? Porque lo menciono un poco, ¿no? Hay quienes sostienen que se podría o se pudo haber realizado una reforma fiscal progresiva, inclusive ya en otros países, en otros ámbitos, en foros como el Fondo Monetario Internacional, se ha hablado de la importancia de reducir las desigualdades. Y de pronto esto también aparece un poquito como una de las críticas a la democracia representativa, ¿no? No ha logrado paliar las desigualdades. Es más, han crecido, no por culpa de la democracia. No es un problema de la democracia propiamente, institucionalmente hablando, pero sí de todo un sistema en donde la democracia procedimental, pues, es un componente, ¿no? Y ahí vienen estas partes de la redistribución. El problema es que la redistribución no se ha planteado en términos, por lo menos en México, de cobrar más recursos,
sino que con los que se tienen, y a veces hasta mermándolos, quitarle a algunos sectores que se considera que resultan muy caros. Y otra vez, ese es un tema polémico, ¿no? Pero bueno, entonces la distribución de las cargas tributarias se tendría que hacer de conformidad con lo que dice la fracción cuarta del artículo 31 constitucional, ¿no? Que básicamente habla de la proporcionalidad y la equidad en los tributos, ¿no? O sea, la forma que el Estado tiene sus ingresos o la mayoría de sus ingresos, que se llama política tributaria, y que es la manera más importante y decisiva a través de la cual se asignan recursos y distribuye la riqueza. Y entonces es muy importante, es imprescindible que el gobierno tenga cuidado cuando aplique esta política, ¿no? Ya que cualquier modificación que tenga afecta en mayor o menor grado las decisiones de consumo, ahorro, inversión, trabajo de los entes económicos, pero también el funcionamiento de otros organismos, ¿no? Y por otra parte, está la teoría fiscal, que es la que tiene por objeto el estudio de las consecuencias, las implicaciones de los impuestos de distintos niveles de gobierno, ¿no? Los decisivos que son sobre asuntos de macroeconomía, como la deuda pública, el déficit público, las inversiones públicas, ¿no? Pero bueno, la actitud, pues, que tiene la población ante el Estado antes y después de pagar impuestos es distinta, tiene varias estas implicaciones. No me meto nada más solo para hablar de los ingresos, ¿no? Porque justamente modifica los niveles de estos, ¿no? Entonces nunca hay un acuerdo total entre gobierno y contribuyentes. Los gobiernos tratarán, no necesariamente, pero por lo general, de recaudar lo más posible con el fin de solventar los gastos de la función distributiva, y los segundos tratarán de pagar lo menos posible, ¿no? Y entonces el gobierno tratará de no caer más allá de las limitaciones que hablan de los privilegios macroeconómicos o microeconómicos, y con ello, pues, estas ideas de la estabilización. Y bueno, durante mucho tiempo, antes de entrar ya a la definición del presupuesto, sus características, durante mucho tiempo la población en nuestro país ha demandado al gobierno en los 3 niveles un manejo honesto de los recursos financieros, ¿no? Producto de las tributaciones, un informe claro de las cuentas de dichos dineros, ¿no? De manera tal que haya una justificación económica, moral, política y social del destino de los recursos que recaude el Estado. La población, el pueblo, la gente exige también un ajuste estricto a los programas, a los planteamientos propuestos por el Estado, que debe de establecerse en los mandatos legales, ¿no? Además de que las actividades y acciones del gobierno garanticen que cumplirán con su función, ¿sí? La determinación, pues, de proporcionar bienes y servicios públicos para satisfacer las necesidades de la gente reside primordialmente en criterios sociales, económicos, pero también en cuestiones políticas. Un proceso político, comprende la disposición tanto de la política impositiva como la política de gastos, y en un contexto democrático, pues, se supone que se acerca a la regla del beneficio, que establece que las personas, o la mayoría de estas, no estarán dispuestos a apoyar un programa fiscal si al final no se benefician de ¿no? Y se puede decir que, aun cuando el principio de beneficio pueda ser aplicado de forma directa a la financiación de ciertas actividades del gobierno o del Estado, para no decir únicamente la estructura gubernamental, pero también los organismos públicos autónomos, no se solucionaría el problema en general de cómo está formada la estructura tributaria, ¿no? Más aún que aunque las leyes tributarias pudieran estar relacionadas con las leyes sobre los gastos dentro de un proceso político, esta aplicación de la regla del beneficio en este contexto no logra suprimir la necesidad de normas impositivas, ¿no? Así como la forma en que deben ser estructuradas. Entonces, cuando se plantea la cuestión, la distribución como una cuestión política, el enfoque se traslada desde la distribución como un resultado del mercado a la distribución como una cuestión política. Y aunque la gente pueda diferir en las políticas que sigue, es evidente que los problemas de distribución han sido, son y seguirán siendo un factor vital en la vida política y en la determinación de la misma, ¿sí? De manera tal, pues, que no es posible proporcionar bienes y servicios públicos. Un servicio público, me parece, es la democracia en todas sus manifestaciones, no únicamente en la organización de las elecciones, sino también en las diversas tareas, ya las veremos de acuerdo con el marco legal, que realizan los organismos públicos electorales, que están en la base quinta del 41 constitucional, ¿no?
son servicios públicos y la democracia como bien público. Pero bueno, entonces proporcionar estos bienes, estos servicios públicos a la población apoyado únicamente en la recaudación por concepto de tributaciones resulta difícil o casi imposible, ¿no? Y entonces, perdón. Y entonces provoca que el financiamiento de estas actividades, de estos bienes y servicios públicos, se convierta en un problema de carácter. No, espérate. Perdón. Del sistema financiero y que debe incluir a la política fiscal como a la económica. ¿Sí? El Estado democrático moderno se ha vuelto tan complejo que demanda una estricta vigilancia, una adecuada prestación de bienes y servicios, oye, espérate, por favor, públicos a la población, así como dejar a un lado la... Es que hay ruidos y se altera un poquito este perrito. Ah. Decía pues, en cuanto al no intervencionismo que caracterizaba al liberalismo del siglo XX en la economía, que permitía que los particulares prestaran los servicios a criterio y voluntad, hay dos corrientes, ¿no? De cuál es la posición que debe tener el Estado respecto a la prestación de los servicios. ¿Cuál es y cómo se materializa? Hay una doctrina individualista y hay una doctrina estatista, ¿no? En donde el individualista propone un Estado que se abstenga, que deja en libertad a la iniciativa individual del pueblo para atender esa prestación, que se dedique exclusivamente a los servicios de seguridad interna y externa, ¿no? Es una doctrina que se compara con el modelo de Estado mínimo, y la doctrina estatista, que por lo contrario propone, establece que el Estado es quien debe proporcionar todos los bienes y servicios, ¿no? Algo parecido al estado de bienestar. Bueno, entonces, eso nada más para enmarcar esta primera discusión. Y entonces decía, hay una serie de bienes públicos, de servicios públicos nacionales y locales, en donde la democracia se inserta. La democracia es un bien público, no únicamente por la asignación de recursos que supone, ¿no? No únicamente porque es parte de los presupuestos, no únicamente porque hay órganos que pertenecen al Estado, que no al gobierno, pero sí al Estado, que ejercen una función procedimental democrática, sino porque es lo que sienta las bases de la convivencia política nacional, ¿no? Entonces, la idea, el concepto de bienes públicos, ¿no? Que tiene que ver con, definimos o entendemos por bien público el que provoca consecuencias sobre quienes no han tenido una participación alguna en la operación de oferta y demanda. O sea, son aquellos que tienen efectos para terceros o externalidades que no son susceptibles de internalizarse. O sea, los bienes públicos son aquellos que se producen para todo el mundo o no se producen, ya que no puede dejar fuera a nadie. Un servicio público es la prestación de actividades administrativas, ordenadoras de la actividad particular, realizadas por organismos públicos gubernamentales para satisfacer necesidades generales de la comunidad. De ahí que podamos entender que la democracia y sus instituciones sean un bien público, ¿no? Y que tiene que llegar a todas y a todos. No únicamente, porque no es la única función, y eso, como decía, lo vamos a ver el marco constitucional y jurídico de los organismos públicos electorales. No es únicamente la organización de las elecciones, la credencialización, que ya es bastante, ¿no? La geografía electoral, las cuestiones relativas a las partidas de los partidos políticos, sino también una educación cívica, ¿no? Pero bueno, hay otra definición que podemos dar de bien o de servicio público, que es una actividad cuyo cumplimiento tiene que estar asegurado, regulado y contratado para el gobierno, ¿no? O sea, está fuera del mercado, básicamente, ¿no? Entonces, los bienes públicos tienen la característica de ser no rivales, ¿no? Es decir, el bien no disminuye por el efecto de que lo consume un número grande de personas. La democracia no disminuye, en cierta medida, disminuye en cuanto a la confianza, puede ser un indicador pero el grado del bien público, que es mantenerla, que significa organizar los procedimientos, no tiene que ver con el número de personas que participen en una contienda electoral, ¿no? Y no son excluyentes, o sea,
cuando una persona puede disfrutar los beneficios de un bien sin necesidad de pagar por su consumo, ya que el costo marginal para un consumidor adicional es nulo, ¿no? Entonces, claro, siempre resulta complicado cuando nos referimos a todas y todos, porque en realidad hay pocos bienes y servicios que están a disposición de todas las personas del mundo. La democracia sí es uno de ellos, me parece a mí, ¿no? No únicamente en cuanto a los procedimientos, más allá de que haya insatisfacciones e imperfecciones, si lo entendemos como una relación social producida, provocada, administrada y fomentada por el Estado, aunque no únicamente el Estado, también son relaciones entre las personas, pero en donde vienen todos estos otros elementos, en donde las instituciones electorales pues juegan un papel preponderante, ¿no? Entonces, pues, algunos bienes, algunos servicios públicos, por el contrario, están disponibles para todos los miembros, pero de grupos específicos de personas, ¿no? Si algún bien o servicio se solicita por una cantidad de gente que sobrepase la cantidad disponible del bien, se tiene una aglomeración o ya sea que aumenta la tarifa, la oferta, perdón, de los mismos, o se establece una característica de no exclusión que siempre va a tener límites, de manera tal que se afecta esta característica de no rivalidad, porque pasado cierto límite, esto en general, se puede afirmar que el bien no se consume, ya que no se encuentra a disposición de quienes adicionalmente quieren utilizarlo. No es el caso de la democracia, ¿no? Ahí tenemos, en cambio, hablando propiamente de las funciones de los OPLES, ¿no? Que es, y que tanto la educación como estas otras tareas, ya nos referiremos específicamente a cuáles son, de acuerdo con la base quinta del 41 constitucional, pero que están en realidad a disposición de todas y todos, ¿no? Entonces, bueno, la democracia como bien público, decía, y como consecuencia de esto, considerando el análisis de estos términos de bienes públicos, resulta que los principios de no exclusión y no rivalidad son características de los bienes y servicios públicos, es decir, tienen lugar externalidades, la gente se beneficia con el bien, con el servicio, sin haber necesariamente cooperado para obtener este beneficio o su financiamiento, y algunas personas podrán resultar perjudicadas y entonces, bueno, hay una serie de externalidades, ¿no? Para que un bien o un servicio público se considere como tal, lo tiene que proveer el Estado, ya que de esta forma se puede seguir diciendo que los beneficiarios de las externalidades positivas harán el financiamiento del producto, de que se trate, ¿no? El pago de las tributaciones, de los impuestos, y entonces desaparecerán algunas de las fallas del mercado, ¿no? De financiamiento en general. De manera tal, pues, que si el Estado no provee ese bien y servicio, tampoco el mercado lo va a hacer. El mercado no va a producir el bien público de la democracia porque sus objetivos pueden ser y normalmente son distintos. Aquí voy a hacer una recomendación bibliográfica que ya lo he hecho en otros espacios, entonces habrá algunos que ya conozcan el texto que voy a recomendar, pero de cómo la democracia como bien público ha chocado y choca en muchos momentos, y aquí tenemos problemas de presupuesto, problemas de diseño de gobierno, problemas de ejecución del gasto público, y en medio de eso estamos, ¿no? Que se llama Senderos que se bifurcan, es un texto de Fernando Escalante Gonzalo, profesor del Colegio de México, que publicó el Instituto Nacional Electoral, está en descarga gratuita en el sitio del INE, ¿no? Pero justamente aquí vamos a ver esta tensión entre bienes públicos, democracia y mercado, y cómo en las sociedades contemporáneas estas tensiones se han trasladado a marcos jurídicos, a formas de entender la democracia, de ejercerla y de minar la capacidad de construir bienes públicos, pero también de la democracia como la voluntad popular por encima del mercado, y aquí se ha invertido esa relación. Una de las razones por las cuales también hay, como decía, tensiones entre el Estado, la colectividad e inclusive los órganos democráticos, ¿no? Entonces, el bien y el servicio público, que es el fundamento, el argumento principal de la intervención del Estado, ¿no? Porque el gobierno produce una cantidad ideal de un bien y servicio de que se trata, que va a ser pagado por todas y todos por medio de los impuestos, de las contribuciones, ¿no? No nomás los impuestos son una modalidad de las contribuciones, hasta los derechos, aprovechamientos, etcétera. Y se internalizará la externalidad
y entonces los beneficios no se van a internalizar. Es decir, esta idea se puede comparar a la idea romana de la res pública, la república, en donde en aquella época se fundamentaba sobre el poder del Estado, ¿no? En la actualidad es necesario que el gobierno siga manteniendo el control de la seguridad pública, cuya meta principal lo constituye el bien público cuando reconoce ya desde entonces, aunque sí, una esfera legal de libertad que es aplicable a la persona individual y que da por resultado que el individuo pueda tratar de lograr sus intereses privados. Pero los romanos tenían la figura de Estado para dar al individuo libertad para conseguir su bienestar social, crearse como una institución en aras del bien común, tratar de acabar con los absolutismos y dar a todos sus componentes, a sus miembros, igualdad, situar a todas y todos por igual dentro de la autoridad pública gubernamental. Y aparece también aquí la idea de jus gentum, ¿no? El derecho de gentes, la ley civil de gran importancia potencial que reconoce a la persona humana como tal, la cual es sujeto legal, está dotado de derechos legales, no importando cuál sea su origen o pertenencia a comunidades específicas, y sobre la base de todo esto se puede decir que tiene derecho a exigir y disfrutar de los bienes y servicios públicos que el Estado deba o pueda promover. Uno de los bienes públicos que debe de promover contemporáneamente, pues es, como decíamos, la democracia, ¿no? Entonces, un análisis de la producción de bienes y servicios públicos nos lleva a creer que muchos de los bienes y servicios que provee el Estado tienen, al parecer, características de bienes y servicios privados. Servicio postal, por ejemplo, ¿no? Y ha habido otros que se han desincorporado, por eso les recomiendo esta lectura del libro de Fernando Escalante, ¿no? Y por otra parte, muchos de los que producen externalidades no internalizables son provistos por el sector privado. Entonces, la mayoría de los bienes y servicios producen personas que no cooperan, ¿no? Que no cooperan ya sea con las tasas impositivas o con los gastos a los que supuestamente estarían obligados o que cooperan no de conformidad con sus ingresos, ¿no? Entonces, algunos economistas justifican la intervención del Estado en la problemática de los beneficios externos de los bienes sociales y apoyan la situación en que las personas se benefician a sí mismos con sus propias acciones, aunque inconscientemente los actos de la gente puedan beneficiar a terceros. Y por otro lado, hay opiniones respecto a que el gobierno debería intervenir, ya que por un lado el mercado produce acaparadores y por tanto el gobierno debe actuar al respecto. Por otra parte, se dice que el Estado debe intervenir en las situaciones en donde haya beneficios para terceros, pues en realidad todos somos de alguna manera agentes que no cooperan en todos los aspectos, ¿no? Entonces, para optimizar los beneficios que proporcionan los bienes y los servicios públicos a la comunidad, se tienen que considerar los recursos disponibles, al mismo tiempo la tecnología con la que se cuenta para transformar esos recursos en bienes, y entonces tendríamos una situación de eficiencia. En un proceso económico, la asignación, la distribución de bienes y servicios públicos se debe aplicar no a uno, sino a un número indeterminado de consumidores o indeterminado de partidas presupuestales, para que esto es el resultado, ¿no?, de las implicaciones de distribución distintas. Para poder hacer una diferenciación entre la asignación eficiente, la distribución de bienes y servicios públicos, en la economía han llegado a un concepto más acotado, ¿no?, de la eficiencia paretiana, que dice que una asignación económica es eficiente si resulta imposible conseguir otra asignación que mejore la situación relativa de alguien sin empeorar la posición de otros, ¿no? Que es un complemento al concepto de eficiencia paretiana. Y entonces entramos también en la idea de eficiencia social, que implica juicios de evaluación de los resultados, ¿no?, que le puede acarrear a la sociedad, que provoca la empresa pública, que provoca la asignación de recursos públicos con referencia a lo que necesitan las colectividades prioritariamente dentro de un sistema económico-social. Esta situación puede ser aplicada no solamente desde el punto de vista económico, sino social, político, jurídico, ¿no? Y podemos decir que los bienes y los servicios públicos tienen una limitación de espacio, o sea, que el beneficio que brindan los bienes está restringida a un lugar determinado, a los integrantes de una comunidad, y que se limitan únicamente a esa área, ¿no? Un grupo de personas puede obtener determinados bienes y servicios públicos mediante recursos legales, políticos, inclusive hasta realizando actos de presión social, y ello no implica que va a beneficiar a todos, ¿no?
Ahí volvemos a encontrar tensiones políticas. Y de la misma forma, esta limitación de espacio de los bienes y servicios públicos es necesaria para la aplicación de la teoría de los bienes públicos a los gobiernos locales. Los bienes y servicios públicos se ven afectados por las diferencias en los gastos de las personas, así como las diferencias en los ingresos personales, y en realidad, como existe una gama amplia de estos entre las personas, la provisión de bienes y servicios públicos funciona de manera ideal si las personas con gustos afines se agrupan, ¿no? Entonces, bueno, en muchos casos, quien suministra el bien y el servicio público a la comunidad no es tan importante como la calidad, la cantidad, la durabilidad. Pensemos nuevamente en la democracia como un bien público, ¿sí? Y entonces ahí podemos hablar de la calidad de ese bien y la calidad de ese servicio, el servicio que prestan los OPLES para un bien público o para la consecución de un bien público como es la democracia, que no se limita, y tampoco la tarea del OPLE, a la pura organización electoral, ¿no? A la pura ejecución de una política electoral en el sentido más estricto de ello. Y decía, pues, la durabilidad, la oportunidad y el costo que ese bien y servicio tiene para la gente, que es ahí donde vamos a encontrar el centro de muchas controversias, ¿no? Entonces, hay quienes piensan que los bienes y servicios que suministra el Estado, el gobierno federal, son mejores que los que proporcionan los gobiernos locales, pero esto es muy debatible, ¿no? Desde la perspectiva de la cantidad de personas que se pueden ver beneficiadas en cuanto a la eficacia, pero podríamos pensar que como el gobierno federal tiene mayores recursos financieros, puede proporcionar también mejores bienes y servicios, aunque no sucede así en todos los casos, ¿no? Entonces, la problemática de un redimensionamiento del Estado de forma lenta y paulatina se ha enfocado en una sólida valoración de la eficacia, la eficiencia, la rentabilidad del mismo, ¿no? El hecho de que participen sectores privados en la provisión de bienes y servicios a la comunidad no es garantía de que se puedan alcanzar mejores resultados. Es bastante discutible desde el punto de vista de qué tanto se solucionan requerimientos colectivos, ¿no? En la medida en que las necesidades de la población son satisfechas, los bienes y servicios públicos son eficientes, ¿no? En nuestro país existen municipios en los que, por ejemplo, el servicio de limpia pública está concesionado a empresas particulares, que ha dado a situaciones buenas y problemas también, ¿no? Entonces, hay una serie de bondades. Esto lo pongo como un ejemplo de un servicio público, de un buen público. Cuando se concesiona el servicio de limpia, una de las bondades es que pues, el ayuntamiento no se preocupa por problemas laborales, mantener el equipo de recolección, combustible, prestaciones de los trabajadores, accidentes, etcétera, pero sí se tiene que preocupar por pagar las cantidades que marca el contrato de servicios con la empresa concesionaria, pero en parte pudiera ser malo tanto para el gobierno municipal como para los particulares, porque el lado de ayuntamiento puede tener problemas laborales internos porque se considere que se desplaza la mano de obra municipal, el contrato de prestación de servicios se modifica cada vez que se venza para los particulares en el sentido de que se cierra una fuente de trabajo, ¿no? Entonces, en la proporción en que los recursos se optimicen en el principio de mercado, la oportunidad se mejore, siempre y cuando sean parte de estrategias gubernamentales, se puede crecer, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta, por un lado, la reducción fuerte que ha habido de la prestación de bienes y servicios públicos, la privatización de los mismos, y el problema del mercado con la democracia, ¿no? Bueno, entonces, ahora sí vamos a hablar del tema presupuestario ya propiamente hablando, ¿no? Como vemos aquí, pues, el presupuesto público para la asignación de recursos, para esta idea que establecíamos de gasto para la producción, mantenimiento y de bienes públicos y de servicios públicos, necesitamos de recursos. Ya vimos esta idea del equilibrio presupuestal, los déficits y todo, pero entonces los presupuestos públicos son estimaciones financieras de manera anticipada, normalmente se hacen anualmente, de egresos e ingresos del sector público que resultan necesarios para cumplir con las metas de los programas establecidos. Y cada ente
como el caso de los OPLES, ¿no? Cada ente elabora su presupuesto y constituye un instrumento operativo básico, ¿no? Expresa decisiones en materia de política económica y de planeación. Pero vamos a ver que esto implica, como ya había adelantado y como ustedes ya lo saben, ¿no? La interacción de poderes públicos y, en este caso, de entidades que no son parte del gobierno, pero sí del Estado. Derivado del diseño del propio sistema electoral mexicano, que creo que no es necesario que me detenga en este, ¿no? Sigo con esto de cuidar los mensajes para que no vaya a haber algún. Ok, nada. Entonces, el proceso de planificación de un presupuesto es una herramienta fundamental para que el gobierno formule, discuta, apruebe, ejecute, controle, evalúe los resultados de la estructura de la clasificación del gasto público en cada uno de los rubros que se refleje en el crecimiento y en el desarrollo tanto micro como macroeconómico. Entendemos, pues, que el presupuesto público es un plan de acción que refleja una parte fundamental de la política económica, que para un periodo determinado establece, normalmente para un año, y muestra prioridades, objetivos del gobierno o de un ente público a través de montos destinados a sus ingresos y gastos, ¿no? Entonces vamos aquí a la siguiente diapositiva. Me disculpo por, voy a hacer un poquito más pequeña la letra, pero el problema es que como no pude presentarla completa, entonces les puede resultar un poquito difícil la lectura, ¿no? Pero decía, pues, los fines, las funciones del presupuesto, ¿no? Primero, que hay una equivalencia a un plan de trabajo de la administración pública o de un órgano público con la definición de los objetivos a largo plazo. Aunque se presupuesta para un año, tiene que haber una relación con un plan de trabajo del órgano y sus objetivos no nada más inmediatos, ¿no? También supone crear una estructura organizativa realista, con responsabilidades definidas claramente. Es un sistema de contabilidad y de información. Y ya decíamos, cuando se proporcionan bienes públicos también están sujetos y cada vez más al escrutinio público, al escrutinio de las personas, de la comunidad política, de las justificaciones de por qué se gasta una determinada cantidad o se le asigna una determinada cantidad a un ente, a un bien o a un sector de la población de conformidad con, decía ya, plataformas políticas, intereses igualmente sociales, políticos, que pues bueno, son definidos de manera diversa, digamos, ¿no? Son definidos en la contienda política, son definidos en las plataformas de los partidos políticos, de los gobiernos, y están legitimados en buena medida por las elecciones democráticas, ¿no? Y bueno, también son instrumentos para buscar la eficiencia, ¿no? Cómo podemos alcanzar determinados objetivos al menor costo posible. Regresamos al principio de escasez. Son un instrumento de medición si se especifican métricas de desempeño y un instrumento de control administrativo, ¿sí? Entonces, para que un presupuesto cumpla con mayor éxito su función, se debe tener en cuenta el contexto en el que se desarrolla, ¿no? Se deben de abordar de forma realista, positiva, los factores inciertos que quedan fuera del control de los planificadores. Se tiene que mantener igualmente la coherencia entre objetivos y las posibilidades de éxito de estos, ¿no? Determinar el modelo de presupuesto, porque debe de facilitar la información sobre ventajas y consecuencias de las acciones, y debe de existir un sistema para comparar de manera periódica, fácil, eficiente, los datos previstos de los reales, ¿no? En los procesos presupuestarios se debe de estimular la mejora continua y la mejora del rendimiento de los recursos, ¿no? Entonces, avanzamos a esta parte de la planificación financiera, que de acuerdo con la CEPAL, en este documento de 1998, el diseño institucional en el campo fiscal, que ya decíamos campo fiscal en el sentido que los egresos dependen en buena medida de los ingresos preferentemente fiscales, debe de responder a 3 objetivos, ¿no? El primero es esta necesidad ineludible de que los niveles de ingresos y gastos sean
conducentes al equilibrio macroeconómico y al crecimiento. El segundo, que supone la capacidad de garantizar que el uso de recursos públicos corresponda con los planes y prioridades del gobierno que surgen de los procesos democráticos. Y el tercer objetivo, demanda el uso eficiente de los recursos públicos. Pero para lograrlos es necesario que haya procesos de planificación presupuestal, ¿no? Es decir, que englobe o que se engloben el conjunto de metas, de normas, medidas de actuación, planes de acción, indicadores y entes responsables para conseguir los objetivos. Y entonces la planificación, que significa seleccionar de manera cuidadosa fines y medios apropiados para alcanzar los objetivos en función de los recursos disponibles. Aquí los elementos que se toman en cuenta en un proceso de planificación estándar son, déjenme avanzar aquí en la presentación, en un proceso de planificación estándar son el objetivo general, las metas nacionales, las estrategias transversales, los objetivos de mediano plazo, la descripción de las iniciativas o los planes a mediano plazo para conseguir esos objetivos y la determinación de indicadores y responsables, ¿no? Claro, esto con un plan financiero que se haya realizado. En el proceso de planificación, ¿no?, de distribución de los recursos públicos, es común que haya problemas y que haya obstáculos, porque el presupuesto público es una herramienta que aborda un futuro incierto, que es afectado por distintos factores externos que van más allá del control de quienes toman las decisiones. Como sabemos, el proceso del presupuesto en todas sus fases dura varios meses por la necesidad de cálculo de diversas variables, planteamientos, diferentes escenarios que se prevén, ¿no? Cuando un organismo público electoral tiene, vamos a ver esta parte, ¿no?, que presentar un proyecto de presupuesto, esto lleva un trabajo también de algunos meses, definiendo una plataforma de conformidad con los fines que la propia Constitución, ya mencioné, la base quinta del artículo 41 constitucional, que señala cuáles son las finalidades, ¿no? Dentro de los tipos de planificación presupuestal, me interesa sobre todo la planificación a corto plazo, ¿no? La planificación a un año, la elaboración, el control del presupuesto anual. Y dentro de estos tipos de planificación, encontramos a la planificación operativa, ¿no? En un plazo menor a un año, un mes, un trimestre, que se realiza mediante la gestión de día a día o mes a mes, y que hay reportes de gastos igualmente, ¿no? Entonces, el presupuesto se desarrolla mediante procesos de toma de decisiones que, con base en el entorno, se eligen una o varias líneas de acción de un conjunto de alternativas posibles, ¿no? Y el proceso de planificación presupuestaria va llevando a la institución al cumplimiento de su misión, ¿no? Vamos aquí en las etapas para la realización de un presupuesto. Aquí decíamos, estos tipos de planeación, ¿sí? Y vamos a esta parte, ¿no? A esta idea de la formulación del presupuesto y sus etapas, ¿no? Primero hay una etapa de formulación en donde se pretende que se establezcan metas concretas de acción que posibiliten el cumplimiento de los propósitos que se establecen. Se calcula el volumen de recursos que van a ser necesarios para alcanzar estas distintas metas que se fijan. Luego hay una discusión y aprobación, ¿no? Aquí decíamos, hay interacción entre los poderes públicos. Todo presupuesto debe contar con la coordinación del gobierno, la anuencia de la opinión pública. Esta es una cosa importante, ¿no? En donde igualmente aquí vamos a seguir viendo estas tensiones políticas, justificadas o no, pero que están ahí y que tendrían que interesarnos a la hora de pensar por qué hay una serie de ideas en torno a el excesivo gasto o no en la democracia, ¿no? Que había presentado yo dos posiciones y que podríamos pensar en eso en algún otro momento o al final de la clase de diálogo, ¿no? Bueno, entonces una vez que se formula el presupuesto, inicia una discusión
cuyo objetivo es resguardar las conveniencias de los principales sectores, la provisión de... Luego viene una etapa de ejecución, ya que esa prueba es responsabilidad de los organismos ejecutivos llevarla a cabo, y desde luego hay un control, hay una evaluación de los resultados, porque en forma periódica es necesaria la información relativa a cómo se cumplen o no las metas del programa de trabajo. Y ahora, ¿qué contiene un presupuesto, no? Hay distintos elementos, hay categorías, dentro del presupuesto hay categorías en donde se define la función, la subfunción, el programa, la actividad institucional, el proyecto, la entidad federativa de cierto monto presupuestal, ¿no? Vienen también los elementos en donde se define la misión, los objetivos, las metas con base a indicadores de desempeño, la unidad responsable de cierto monto presupuestario y acciones, ¿no? Que deben de promover la igualdad entre hombres y mujeres, erradicar la violencia de género, cualquier forma de discriminación. Vamos ahora a algunos principios de derecho presupuestario. Igualmente, ¿no? Que nos indican lo mismo, ¿no? Hay una serie, primero, estos no vienen en la diapositiva, pero hay unos principios generales, principios de legalidad, en donde encontramos a los órganos que intervienen a la aprobación del presupuesto. La equidad, que decía, a diferencia de lo que sucede con la equidad en la contienda electoral, que significa, ¿no? Todos los partidos tengan las mismas condiciones para poder acceder a los cargos públicos, que no hay una ventaja indebida de alguno de estos. Como principio presupuestal, significa la asignación equitativa de los recursos públicos y la publicidad, ¿no? Que es un elemento esencial de la eficacia, que sean públicos, se publiquen pues estos elementos, ¿no? Y tiene además principios propios. El equilibrio presupuestal, al cual ya nos referimos, ¿no? Que los ingresos y los egresos sean en la medida de lo posible iguales, que no haya una diferencia, sobre todo en lo que hace que los egresos no sean mayores a los ingresos. Normalmente esto no se logra y entonces por eso encontramos las ideas de déficit, ¿no? O las propuestas de déficit cero, presupuestos base cero, etcétera, ¿no? Que tratan de lograr justamente esta cuestión del equilibrio presupuestal, pero en donde lo que se gaste o lo que gasten los gobiernos, los entes, etcétera, no rebase a los ingresos, ¿no? Hay otro principio de anualidad, que como saben, la ley de presupuesto tiene un carácter distintivo de otras normas porque tiene una vigencia determinada, que usualmente es de un año. En la aplicación del principio de la anualidad, pues, podemos encontrar el problema de determinar en qué momento se imputan los gastos o los ingresos, ¿no? Que ocurre además o concurre el factor de la autorización temporal, tomando en cuenta que, los momentos presupuestarios, están claramente diferenciados y separados, la aprobación, la ejecución, control, etcétera, y hay dos métodos o sistemas, ¿no? El presupuesto del ejercicio, en donde no importa el gasto, han escuchado, ¿no? Los subejercicios, el gasto o el ingreso, cuando se haga efectivo, sino determinar el momento en el cual se ubica el acto que le dio origen, ¿no? También se le conoce como presupuesto de competencia porque predomina un aspecto jurídico en donde importa el acto que compromete un gasto o computa un ingreso, no tanto cuando se materializa. Y el otro es el sistema de presupuesto de caja o de gestión, que es el momento en que los ingresos a las erogaciones se hacen efectivas, y es así que las cuentas se cierran indefectiblemente al término del ejercicio financiero, lo cual obviamente facilita el manejo de las cuentas. El siguiente principio es el de unidad, que entiende, comprende que todos los recursos y gastos del Estado deben de estar reunidos en un solo documento o en una serie de documentos con anexos, ¿no? Pero en una unidad. Y el principio de universalidad, que exige que no exista una compensación y, por otro lado, confusión entre gastos y recursos, ¿no? Entonces, y esto quiere decir que no haya compensaciones entre ellos.
que, que no haya compensaciones entre ellos y que ambos sean consignados por su importe bruto, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora de algunos aspectos relativos a no solo esta cuestión de los presupuestos, sino la importancia que tienen los presupuestos en la autonomía, ¿no? Hablemos de esta parte porque las controversias las vamos a centrar en, ya vimos, ¿no? Principios presupuestales, lo que tiene que cumplir, cuál es la teleología de los presupuestos, pero ahora los presupuestos y la autonomía, ¿sí? La importancia que tiene, y como dije, es parte de las controversias que vamos a analizar a la hora de el gasto público, el gasto del dinero y la autonomía de gestión, la autonomía técnica y con ello también la autonomía del propio órgano que en el diseño mexicano está separado del gobierno, no depende del gobierno, aunque sí depende de los recursos que se le asignen, pero es un órgano del Estado, ¿no? ¿Cómo pensamos que un ente sea autónomo, ¿no? Y cómo el presupuesto puede incidir para bien o para mal en su autonomía. Primero, la parte jurídica, ¿no? Capacidad de elegir a sus propias autoridades, hablando de autonomía en sentido amplio, ¿no? Donde hay un principio de la facultad electoral en forma periódica, en el caso de los países, ¿no? En el caso de los estados, de los municipios, a través del voto libre, secreto, universal, directo, que en un ambiente sustancial de competencias, sino que se determina por las leyes. Y entonces las competencias tienen, por un lado, la característica del poder jurídico o político y la parte material de actuación o actividad sobre las cuales se lleva a cabo este poder jurídico o político. De manera tal que aunque no se pueda hacer una lista específica de los determinado número de competencias que tienen en general los órganos, pues estas irán de la mano con su autonomía, ¿no? Importante es suficiencia financiera, que es uno de las controversias, de los puntos importantes de la charla de hoy y del día lunes, ¿no? Que es una característica de la autonomía de los entes, de los órganos, de los estados, de los municipios, que además deberá de apoyarse con más empeño, ¿no? Porque resulta prácticamente la base para la propuesta de la autonomía financiera de los organismos públicos electorales. Esta autonomía tiene que ir de la mano con los recursos económicos suficientes para el desarrollo de la actividad electoral, de modo que ésta pueda ser llevada a cabo de manera responsable, con total cobertura a la población, que los recursos de las haciendas municipales se compongan por bienes, por impuestos propios que sean transferidos a los organismos públicos electorales con participaciones de los ingresos del Estado, de la Federación, ¿no? La importancia que adquiere, pues, esta idea de los recursos es para pensar de la autonomía de gestión, es de tal magnitud que por sí misma no tiene mayor discusión, ¿no? Ello evitaría la sujeción a otros poderes o a un poder en específico en las decisiones que debe de tomar. Entonces, las transferencias, las participaciones que tienen constituyen las asignaciones presupuestales constituyen una comprobación más de la corresponsabilidad que tienen los gobiernos y el gobierno federal con los organismos democráticos. Digo los gobiernos porque estamos hablando también de gobiernos de las entidades federativas, ¿no? De manera específica. También, obviamente, está como principio la autoorganización, que tiene que ver con la capacidad, con el poder de autoorganizarse, con su estructura. Y bueno, esta parte, pues, como decía, de la autonomía financiera, es uno de los temas centrales que nos va a ocupar en lo siguiente, ¿no? Vamos entonces al análisis de las controversias para referirnos un poco, aquí esta parte, para referirnos un poco a no solo a las controversias y cómo se han suscitado, sino también a la base constitucional de
de los OPLES en cuanto hace a su quehacer, digamos, ¿no? Entonces, bueno, en este primer asunto, el juicio electoral 108 diagonal de 2006, se controvirtió que el titular del Ejecutivo o las facultades del titular del Ejecutivo para modificar el presupuesto. Según la Constitución Política, este es el caso de Veracruz, del Estado de Veracruz, solo los ajustes presupuestales solo pueden ser llevados a cabo por medio del Congreso local y por disposición expresa, ¿no? Hubo una reducción al presupuesto del OPLE que afectaba o afecta, digo afectaba porque nos estamos centrando en un año específico, su adecuado funcionamiento, ¿no? Porque decía, en el caso específico de esta controversia, la Secretaría de Finanzas tenía varios adeudos con la institución con el OPLE, ¿no? Que afectaban a su desempeño, y también el Consejo tenía que cumplir por lo menos con los servicios básicos para desempeñar sus funciones, y esta falta de recursos afectaría el desarrollo normal del proceso electoral de 2016-2017. Esta reducción presupuestal de la que fue objeto el OPLE también suponía, de acuerdo con lo que plantearon en la controversia, una violación a los principios de independencia e imparcialidad, porque en el agravio se decía que podía haber una influencia debido a la omisión de pago, que además impedía el cumplimiento de las obligaciones básicas, como las prerrogativas de los partidos políticos, que se puede traducir como presión. ¿Sí? En el caso de Veracruz, los órganos de gobierno, descentralizados, centralizados y autónomos, en esta idea de la elaboración presupuestal con sus características, es enviada al Poder Ejecutivo mediante una propuesta de solicitud de su presupuesto para el año siguiente. Luego el Poder Ejecutivo hace las propuestas de las dependencias y forma una iniciativa que somete a consideración del Congreso local para su aprobación. Una vez que se aprueba esta iniciativa, ahorita estamos centrándolo en la controversia, ¿no? Después veremos cómo es que se establece el presupuesto al interior, a quienes compete, con el caso Ciudad de México, ¿no? De la formación de los presupuestos, cuándo se tiene que mandar al Ejecutivo y este tipo de interacciones, ¿no? Una vez que se aprueba esta iniciativa por el Congreso, se distribuyen los recursos entre tales dependencias para el adecuado funcionamiento. Y entonces, el OPLE sometió una propuesta al gobernador que desde el inicio fue mermada, ¿no? El órgano le había solicitado una cantidad y la autoridad administrativa recortó casi casi medio millar de millones de pesos, ¿no? Es decir, 480 y tantos mil millones de pesos, ¿no? Perdón, 480 y tantos millones de pesos. Medio millar. Cuando se habían pedido alrededor de, vamos a ponerlo en cifras redondas, se pidieron alrededor de 1,500 millones de pesos y se les redujo a 1,000. Y entonces se solicitó mediante el juicio electoral que el gobernador enviara nuevamente la propuesta sin perjuicio o sin perjudicar el decremento en ese monto, ¿no? Sin perjudicar de esa manera a el OPLE, siendo que además, de acuerdo con los que impugnaron con el Consejo, no tenía facultades para hacerlo el gobernador. Entonces, se le atribuye al Ejecutivo una violación al ejercicio de la autonomía financiera, porque envió al Congreso local la iniciativa de ley de ingresos de dicha entidad para el ejercicio fiscal de 2017, apartándose de manera importante la propuesta original del proyecto de presupuesto, porque disminuyó en casi 500 millones de pesos la cantidad que correspondía para solventar los gastos. Recordemos, ¿no? Ahorita los elementos del presupuesto, cómo hay una planeación, cómo hay una serie de directrices. Insisto, ahorita vamos a ver algunas de las cuestiones relativas al marco constitucional y de las funciones que tiene el propio OPLE del bien público democrático que es, y cómo esto pues requiere de dinero, ¿no? Y no había pues, primero que nada, una facultad del gobernador para disminuir esa
ese presupuesto, ¿no? Entonces, bueno, la base constitucional de esto ya lo había referido, ¿no? En la base quinta establece que las elecciones son una función estatal que realizan los organismos públicos locales y el Instituto Nacional Electoral. En el apartado C de esa base quinta viene establecido que en las entidades federativas las elecciones locales corren a cargo de organismos públicos locales, cuyas funciones son las siguientes, ¿no? Y son, ahorita las vamos a enunciar de conformidad con el 41 constitucional. El derecho y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos. Y todo esto está en su presupuesto. Todo esto se delinea, todo esto son las directrices, todo esto está contemplado a la hora de solicitar el presupuesto, ¿no? Decía, pues, derecho y acceso a las prerrogativas de candidatas, candidatos y partidos políticos, educación cívica, preparación de la jornada electoral, impresión de documentos y producción de materiales electorales, escrutinios y cómputos, declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones locales, cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo, los resultados preliminares, ¿no? Encuestas, sondeos de opinión, observación electoral, conteos rápidos, organización, desarrollo, cómputo y declaración de los resultados, y todas las que no estén reservadas al Instituto Nacional Electoral. Pero además, tenemos también, y lo vamos a analizar a mayor profundidad en la próxima clase, tenemos el artículo 116, fracción cuarta, en donde también se dice que, de conformidad con las bases que se establecen en la Constitución y las leyes generales, las constituciones y las leyes de los estados en materia electoral tienen que garantizar, primero, la función electoral, ¿no? Que las elecciones de los gobernadores y gobernadoras, de los miembros de legislaturas, los integrantes de los ayuntamientos, se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto, ¿no? Todas las funciones. Que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales tiene que observarse los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, etc. Que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, conforme a lo siguiente, ¿no? Los organismos públicos locales tienen que tener un órgano de dirección superior que se integra por un consejero presidente, 6 consejeros electorales y sus funciones, ¿no? Luego, igualmente, la designación de estos funcionarios, los requisitos que establece la ley, el periodo de duración, ¿no? Y bueno, las otras restricciones. El chiste, pues, es que la organización de las elecciones en las entidades federativas es una función realizada por los organismos públicos locales, en donde el ejercicio de esta función rigen los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máximo de publicidad, y para ello gozan de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, ¿no? Y bueno, se conforman de esta manera que ya había mencionado y que ustedes ya saben, ¿no? El consejero presidente, los 6 consejeros electorales que tienen derecho a voz y voto, que se designan por el Consejo General, etcétera, vamos a acreditar su idoneidad. Entonces, para el ejercicio de la función electoral, el propio artículo 116 prevé que las autoridades estatales que tienen a su cargo la organización de las elecciones gozan de autonomía en su funcionamiento, independencia en sus decisiones, ¿sí? Entonces, en el caso de Veracruz, ¿no? El artículo 1 del Código Financiero prevé que estas disposiciones, primero que nada, son de orden público y que el presupuesto estatal es el que aprueba el Congreso a iniciativa del gobernador, que aquí se van a estimar los ingresos que van a obtenerlas por medio de contribuciones estatales, que ya habíamos dicho, ¿no? Los ingresos, aprovechamientos, transferencias federales, el costo de las actividades, obras, servicios públicos que prevén los programas presupuestarios, que ya hablamos de ellos, ¿no? Y las actividades institucionales a cargo de quienes ejercen el gasto público. Entonces, estos programas presupuestarios, estas actividades institucionales de cada organismo, de cada institución del Estado, previo a la aprobación del Congreso e iniciativa del Ejecutivo Estatal,
presentan una programación presupuestaria. En este caso, el propio organismo público electoral presentó su programación presupuestaria, ¿no? En donde, ya habíamos dicho, se trazan todas estas metas, se establecen las prioridades, se establecen cuáles son los ejes a seguirse, ¿no? Y es el organismo público local quien lo realiza, pero que por conducto del titular del ejecutivo de la entidad lo solicita, ¿no? Para dar cumplimiento a las funciones que tiene encomendadas en la Constitución. En este mismo ordenamiento, el proceso de presupuesto se tiene que observar normas relativas a la presupuestación, a la evaluación del desempeño, a la cuenta pública y a la difusión financiera, ¿no? Conceptos a los que ya me referí. Entonces, este proceso, de acuerdo con la ley de Veracruz, persigue la finalidad de orientar el gasto, ¿no? Para atender lo prioritario y se toman en cuenta estrategias, objetivos, metas que se contienen en el plan y los programas que esto se derivan y que también son armónicas o son concurrentes con la Ley de Planeación del Estado, ¿no? Esto debe de procurar, obviamente, ya habíamos dicho, ¿no? La eficiencia en los recursos públicos en cada uno de los programas presupuestarios, las actividades institucionales que van a desarrollar las unidades presupuestales. Lo repito por si hiciera falta, vamos a regresarme aquí a la presentación de las etapas que contienen la realización del presupuesto, ¿no? Hay un momento de planeación, se definen acciones estratégicas, operativas para atender o de atención prioritaria, de acuerdo con lo que establece el caso de Veracruz, el Sistema Estatal de Planeación, que determina programas, proyectos de inversión, actividades que sean necesarias para el cumplimiento de estas. La programación, aquí se definen, se ordenan, se jerarquizan los programas presupuestarios, las actividades institucionales y también se seleccionan objetivos, metas, indicadores de desempeño y las unidades presupuestales responsables de la ejecución. Y en la fase de presupuestación se costean, se asignan los recursos públicos para su aplicación en el cumplimiento o al cumplimiento más bien de los programas presupuestarios, las actividades institucionales que se seleccionan en la fase de programación. Entonces, el presupuesto estatal tiene que ver con los costes, el costeo, la asignación de recursos públicos para la aplicación del cumplimiento de programas presupuestarios, para las actividades institucionales que están definidas, ordenadas, jerarquizadas y se aprueban por el Congreso de la entidad a iniciativa del Ejecutivo Estatal. En este caso, la propia normativa establece que la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado distribuye los recursos públicos según las disposiciones jurídicas y con base al presupuesto que apruebe el Congreso. Algo, lo que sucede a nivel federal, ¿no? El Ejecutivo también manda un paquete presupuestario, lo aprueba el Congreso y después es Hacienda el que distribuye estos recursos. La Secretaría de Finanzas autoriza la suficiencia presupuestaria a las unidades presupuestales de acuerdo con una calendarización, con un monto global estimado, para atender a los programas presupuestarios, las actividades institucionales que se deben de ejecutar y en ejercicio de sus presupuestos, estas unidades presupuestarias se sujetan a los calendarios de gasto, ¿no? También las unidades presupuestales, estamos hablando del proceso legislativo presupuestal en Veracruz, pero que tiene principios de derecho presupuestario y un orden, ¿no? En donde intervienen los distintas dependencias gubernamentales y distintos poderes. Las unidades presupuestales, en este caso de los OPLES, ¿no? Informan a la Secretaría de Finanzas el monto, la estructura, las características de los pasivos. Esto lo vamos a ver con mayor detenimiento, esta parte jurídica. Ahorita nada más estoy centrando como la controversia y el día lunes vamos a ver justamente cuál es el orden, digamos, de la asignación, de la ejecución y de la solicitud de presupuestos, qué agentes intervienen. Entonces, ahorita no me estoy deteniendo como mucho en esta parte, lo estoy mencionando para centrar la controversia, ¿no? También se establece cómo se debe de ejercer el gasto público, ¿no? Con base en calendarios financieros,
qué metas son las que se tienen que establecer, los manuales, ¿no? Y hay una ley de contabilidad. Bueno, entonces el organismo público electoral del Estado de Veracruz, como organismo público autónomo, autónomo que presta un servicio público, que es parte de un bien público que es la democracia, tiene también su propio marco legal que le da esa atribución y que la propia codificación establece, ¿no?, que tiene esta naturaleza jurídica y que sus ámbitos de competencia tienen que estar relacionados con sus tareas y que también estas tareas tienen que estar relacionadas con la prestación del servicio público y que tienen autonomía financiera, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a hacer decía el día lunes, algunas precisiones con relación a tipos de presupuesto, de gasto, etcétera, pero me interesa dejar planteada la naturaleza jurídica que tienen los organismos autónomos y cómo esto se relaciona con el ejercicio presupuestal, ¿no? Un órgano autónomo es una persona de derecho público que tiene autonomía en el ejercicio de sus funciones y en su administración, que están creados por disposición expresa de la Constitución. Se asignan recursos del presupuesto de egresos de la Federación, son órganos del Estado, aunque no sean del gobierno, a través de ramos autónomos y por medio de aquellos recursos creados por las constituciones de los estados o la Constitución de la Ciudad de México, ¿no? De tal manera, en el caso del organismo público electoral de Veracruz, es un órgano autónomo, o cualquiera otro de los OPLES, que en ejercicio de sus funciones es necesaria para su desempeño la independencia. Y esta se tiene que garantizar por las constituciones y las leyes de los estados, ¿no? De manera tal que desde el ámbito nacional se realizó el mandato a los poderes estatales de las entidades federativas para garantizar las condiciones necesarias para que los organismos públicos locales electorales rijan su actuar con independencia, y para lograr ese objetivo es indispensable que a través del presupuesto de egresos se les den los recursos públicos necesarios para la adecuada función en la materia electoral, ¿no? Que es fundamental para la consecución de este bien público que es la democracia, ¿no? La propia legislación establece que el presupuesto estatal lo aprueba, como ya habíamos dicho, ¿no?, el Congreso de Iniciativa del Gobernador del Estado, en donde se estiman los ingresos que se van a obtener por contribuciones, los aprovechamientos, etcétera, ¿no? El costo de las actividades, las obras, los servicios públicos, etcétera, ¿no? Decía, esta parte más técnica la vamos a ver el día lunes de cómo funciona el Estado de Veracruz, cómo funciona la Ciudad de México, y volvemos a la controversia. Aquí lo que me interesa sobre todo es la parte de la autonomía financiera, ¿no? Ya vemos el marco jurídico, la serie de pasos de la instrumentación del presupuesto único. También igualmente los poderes, los organismos autónomos, de acuerdo con la propia Constitución del Estado de Veracruz, formulan, ¿no?, sus proyectos de presupuesto que se tienen que elaborar conforme a sus programas presupuestales, a sus actividades institucionales, y hay lineamientos, hay estimaciones económicas. Todo esto lo vimos, ¿no?, cuando vimos la intervención del Estado, la importancia de que se tracen algunos planes de política pública, etcétera. Decía, pues, lineamientos, estimaciones económicas emitidas por la Secretaría de Finanzas y lo que dispone la Ley de Contabilidad, etcétera, ¿no? Y ahí vemos una serie de calendarios. Pero bueno, el chiste, pues, es que, dado que le corresponde, en el caso concreto, a la legislatura del Estado de Veracruz, la aprobación anual del presupuesto de egresos, y que en el caso de este OPLE, de esta entidad, elabora un propio anteproyecto de presupuesto y lo remite al Congreso por conducto del legislativo, hay una obligación de los poderes estatales de Veracruz para que a través del presupuesto de egresos haya recursos públicos para este organismo para desempeñar las responsabilidades que tienen encomendadas legal y constitucionalmente. Pero además, para hacer efectiva la independencia de la función electoral, es necesaria la autonomía de gestión presupuestal de los organismos públicos electorales como un principio fundamental.
de tal forma que la obtención de recursos no se sujete a las limitaciones de otros poderes, sino a los mecanismos que el propio marco normativo establece. Insisto, aquí vamos a ir centrando después la controversia política. Entonces, bueno, esa es, digamos, la controversia en general, cómo hay una vinculación entre el ejercicio presupuestal y la autonomía, ¿no? Entonces, bueno, el día lunes vamos a ver el ejercicio que realizó la sala superior, ¿no? Y lo que estableció, o sea, porque decía, vamos a ver como ya todo el proceso técnico, pero lo que sí es evidente a la hora de resolver es que el gobernador del estado se separó de la propuesta que envió la autoridad electoral, ya habíamos dicho, una reducción de casi 500 millones de pesos, y no hay un motivo para esta denegación o las causas razonables en que se sustentó no están claras, ¿no? Y esto contraviene al artículo 116 constitucional, fracción 2, en donde, como ya vimos, se establece que la aprobación de los instrumentos financieros, poder legislativo, ejecutivo, judicial y órganos autónomos, compete a las legislaturas de los estados, e incluidos los salarios que deban percibir los servidores públicos para ejercer su encargo, ¿no? Igualmente, el marco legal del estado de Veracruz establecen, ¿no?, la garantía de la autonomía, de la independencia del organismo público autónomo para elaborar su anteproyecto, ¿no?, de egresos, y se tiene que apegar a los lineamientos, a las estimaciones económicas que emita la Secretaría, ¿no? El día lunes, igualmente, vamos a entrar al estudio de una controversia constitucional relativa y que se puede aplicar de manera más o menos analógica, ¿no? Que tiene que ver con la limitación de la autonomía en la gestión presupuestal de los poderes judiciales locales y que viola el principio de división de poderes. El chiste, pues, es que en este caso en específico se concluye o concluyó la Sala Superior que la iniciativa de presupuesto que presentó la persona titular del Poder Ejecutivo tiene que adjuntar para su análisis la propuesta original de egresos que formuló el organismo público actor, sin que ésta pueda ser sujeta de modificaciones, porque de lo contrario, o sea, de apartarse a esta, el responsable ejerce un control de las cuestiones presupuestarias cuando la participación que tiene jurídicamente se tiene que limitar a incluirlo en el paquete presupuestal del Estado, de acuerdo con fracción segunda del artículo 116 constitucional, ¿no? En el caso, cuando el gobernador del Estado rinde su informe, dice que los presupuestos que formulen las unidades presupuestales, como los organismos autónomos, pueden ser ajustados por la Secretaría de Planeación y Finanzas. Esta parte, decía, un poco más técnica, la vamos a ver el día lunes, porque es analizar todo el marco legal, pero en la elaboración del presupuesto de egresos, estimó o se estima en la legislación que están las unidades administrativas respectivas que remiten los anteproyectos de presupuesto a la Secretaría y el resto de los poderes como organismos autónomos que formulan su proyecto de presupuesto de conformidad con sus programas presupuestarios, sus actividades institucionales, y que se tienen que observar estos lineamientos a los que me referí de la Secretaría de Finanzas y la Ley de Contabilidad. Entonces, la Secretaría no tiene intervención, concluyen en esta sentencia, en el proyecto de presupuesto de la parte iba a decir, del demandante, del instituto, no cuenta con atribuciones para decidir el destino de los recursos de ese instrumento financiero, y entonces la facultad que le asiste para realizar los ajustes que consideren necesarios es sobre los anteproyectos de presupuesto, ¿sí? O sea, no puede ejercer esta facultad sobre los organismos autónomos, ¿no? No hay, pues, en este caso, una disposición jurídica que permita al gobernador, tampoco a la Secretaría, apartarse de la propuesta original del proyecto de presupuesto de egresos que presentó el organismo público autónomo para el año siguiente calendario, ¿no? Que ya decíamos, estos presupuestos calendario. Y entonces, en la sentencia, se ordena al gobernador que remita nuevamente al Congreso local la solicitud que hizo el organismo público local electoral en sus términos para que sea sustituida
y aprobada en caso de que sea así, ¿no? Entonces, bueno, esa es la relación, digamos, que ahorita vamos a trazar con relación a esto, ¿no? Bueno, siendo las 12:46, habiendo hablado ya por 1 hora 40, les cedo a ustedes el uso de la voz en caso de que haya alguna pregunta o algún comentario con relación a lo expuesto hasta aquí. Todo más o menos bien, más o menos claro, relativo a la función estatal, a la función presupuestal, sus fases, sus principios, la materialización de la misma, y luego la idea de la democracia como bien público, la relación entre democracia, recursos públicos, presupuesto e independencia, y la materialización de esto en la controversia, que digo, el aspecto técnico, jurídico y procesal, lo veremos de manera más acabada el día lunes, conjuntamente con el caso de la Ciudad de México, que también significó una merma en los recursos del OPLE, ¿no? ¿Alguna pregunta, comentario hasta aquí? ¿Todo bien? Sí, Juan Pues Ignacio más que Bilbao, por favor. pregunta, comentario, ¿no? Parece un tema bastante complejo, no solo en lo técnico, sino en lo Sí, político, ¿no? La situación de así generar es. las condiciones presupuestales para la operación de un organismo electoral. Creo que es ahí donde radica realmente la complejidad, ¿no? O sea, Así es. yo necesito esto, yo necesito 10 pesos y que finanzas diga, ok, te sirven 10 pesos o que finanzas diga, no, sabes que solamente te doy 7, ¿no? Y de esos Sí. 7 que te dice finanzas, que te da, llegas al Congreso y te dice, no, 7 es mucho, no, o sea, yo te doy 4.50, ¿no? Creo que esa es la complejidad que tenemos con Sí, este sí, tema. efectivamente es una negociación política, ¿no? A final de cuentas. Y también el propio Estado y los propios gobiernos pues tienen sus planes, como decíamos, de distribución y redistribución. Entonces sí, vamos a ver el marco legal exacto de Veracruz, pero pues sí, desde luego muchas veces se atora en esta discusión. Carla Denise Martínez, por favor. Pero, otro comentario, pero esto es, Ah, sí, no, no, adelante. pero esto es con cualquier partido, ¿eh? O sea, no es Ah, con, no, desde no, luego, o sea, sí, esto es con cualquiera, o sea, no es algo que estemos viendo ahorita, o sea, es algo que hemos visto antes, ¿no? A lo mejor con otras formas, pero eso es de cuestión, y seguramente con otro partido seguirá igual. La sin condición duda. es, Sí, sí, totalmente. Gracias. Sí, Carla Denise, por favor. Gracias, maestro Alfonso, un gusto Ay, verlo. ya perdimos a Carla. Ya, ahí está, ahí está. Es que no se escucha. ¿Ya se escucha mejor? Sí, Ah, perdón. Le digo que es un gusto verle nuevamente que nos dé esta clase tan interesante y más porque es de los dineros. Como bien lo dijo Ignacio ahorita, la cuestión de la designación del presupuesto de las autoridades electorales, en este caso de las instituciones administrativas, está muy politizado, pero creo que sí, no debemos de perder de vista o la pauta la cuestión de, de que en ocasiones los soples, a ver, que también los soples tienen que tomar en cuenta la cuestión de las prerrogativas de los partidos políticos. Esa parte es su gasto operativo y que también tienen que tomar en cuenta hacer el cálculo, ¿no? Del dinero que le van a otorgar sí, a los partidos. Y eso es lo que en ocasiones hace que se vean unas cantidades estratosféricas. De que, ¿cómo es posible que un órgano público local esté pidiendo tanto dinero? Un ejemplo. Tenemos que tomar en cuenta la cuestión cuando es proceso electoral y cuando no es proceso electoral. ¿Por qué? Porque también cuando es proceso electoral a los partidos se les da más dinero sí, por las actividades especiales, ¿no? Aparte de las ordinarias. Y como decía hace ratito Ignacio, en ocasiones ellos presupuestan y lo remiten a finanzas para que ellos hagan el cálculo, para que lo remita después el Ejecutivo al Congreso, cómo se va descontando. Pero los más afectados siempre es la cuestión operativa, porque los partidos políticos ya tienen impuestos cuánto les toca. Y eso no les puedes mover nada. ajá, Entonces, sí, y esa es la situación que creo que este tema que usted estuvo desarrollando durante esta clase llama mucho la atención, que en ocasiones podemos llegar a perder el punto de vista, la perspectiva, que, que sabemos que los soples pues tienen un presupuesto estimado, pero en ocasiones es muy limitativo. ¿Por qué? Porque hay que ver que se va el capítulo 1000. El capítulo 1000 son las percepciones económicas para los servidores públicos,
más aparte las otras partidas de materiales, de adquisiciones, de contrataciones y todo, ¿no? Todas las materias primas. Y en ocasiones, cuando no estamos muy involucrados en esos temas contables o administrativos, es cuando podemos nosotros llegar a desconfiar esa pauta de que, es que es mucho dinero para tal partida o para tal situación. Entonces creo que ese es un tema muy interesante y como usted le explicaba, ¿no? Las etapas que se tiene que realizar el presupuesto, no es nada más de, sí, esto es lo que ocupo, esto es lo que quiero, ¿no? Cada OPLE tiene su forma de hacerlo y en ocasiones es muy adecuado, en ocasiones es muy ambiguo, ¿no? Entonces creo que es un tema muy, muy interesante que estamos abordando y es lo que quería yo comentar. ¿Sería cuánto, Alfonso? Sí, sí, efectivamente. Decía, la parte más técnica, no solo contable, sino también jurídica, la vamos a abordar el lunes, nada más para ver cómo es que efectivamente se lleva a cabo, ¿no? La serie de pasos de la aplicación presupuestal y de la propuesta presupuestal dentro del OPLE Veracruz. Y lo que mencionaba Carla respecto a las partidas, perdón, a las prerrogativas de los partidos, justamente el caso que vamos a analizar de la Ciudad de México tuvo que ver con eso. Inclusive las personas de los OPLES, las personas del OPLE de Ciudad de México, estuvieron ahí por una manifestación porque no se les habían entregado sus asignaciones, las retuvieron ahí, creo que fue el mes de octubre o noviembre del año pasado, ¿no? Las retuvieron dentro del OPLE y no podían salir. Bueno, pues muchas gracias por sus comentarios, por su presencia, su asistencia. Continuamos el día lunes con una parte un poquito, si es que todavía es posible ser un poco más técnicos de lo que ya fuimos hoy, el lunes y la parte normativa, y la controversia, insisto, de la Ciudad de México, también con la parte normativa, ¿no? Muchas gracias, que tengan buen fin de semana y nos vemos el lunes. Hasta luego, maestro. Gracias, doctor. Hasta luego, gracias. Fin de semana a todos. El día lunes, perdón. Hasta el lunes, sí. Gracias, doctor. Gracias, Excelente Lina. fin de Hasta semana. luego. Bonito fin de semana. Igualmente, hasta luego.